Acá, iniciar grabación. Listo. Ok, la primera parte viene con ¿qué? Viene justamente con la adquisición del dominio. El dominio es algo que nosotros tenemos que comprar porque al final de cuentas nos alquilan justamente ese nombrecito. Ya de tus cursos de Cisco habrás podido ver o habrás visto justamente qué es un dominio, qué es un servidor DNS, cómo trabajan los servidores DNS y toda la jerarquía que tienen, ¿sí? Y te habrás dado cuenta que existen algunas empresas en el mundo que se dedican solamente a venderte ese nombrecito justamente de ahí, ¿sí? Empresas como ¿cuáles? Empresas como GoDaddy, por ejemplo, ¿sí? GoDaddy, ¿sí? Empresas como ¿cuál, por ejemplo? Como Namecheap, ¿sí? Namecheap, o empresas, por ejemplo, aquí en Perú, como .p, ¿sí? Ojo y observación acá. .p es la única empresa en el mundo que te puede vender dominios con .p. Pero tú me dirás, profesor, yo he buscado en esta empresa de Namecheap o he buscado justamente en esta empresa de GoDaddy y me presentan justamente nombres que aparecen con .p, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos nombres que te aparecen con .p suelen ser, te suelen revender esos dominios de ahí. Por ejemplo, si yo pongo acá ruta norte, ¿sí? .p, y le doy buscar esta página de acá, vamos a buscar acá también, ¿sí? Ruta norte.p, y vamos a buscar justamente acá, ¿sí? Ruta norte.p, ¿sí? Entonces, si yo busco justamente en las tres, ¿qué es lo que me aparece? Me aparece que Ruta Norte está disponible y miren cuánto me cobra .p. Me está cobrando el año 110 soles, ¿sí? Namecheap, ¿cuánto me cobra este mismo dominio que me dice acá, que justamente está hábil? ¿Cuánto me está cobrando? 71 dólares. Entonces te darás de cuenta que de 71 dólares a 110 soles hay una diferencia bastante grande, ¿no? Si yo entro acá a GoDaddy, mira cuánto me están cobrando justamente el punto P. Me están cobrando 49 soles. Ojo, pero acá yo tengo que hacer el contrato justamente por 2 años o tengo que hacer por un poco más de tiempo. Esta página de acá te va a vender dominios bastante económicos, ¿sí? Sin embargo, ¿dónde es el truco en esta página de acá? Que cuando pagues la renovación, en la renovación de tu dominio, ahí es donde se lo suelen desquitar o te suelen cobrar bastante caro. Consejo, compren en esta página de acá, o si van a comprar puntos que se llama dominios.p, compren en esta página justamente de acá, ¿sí? Una vez que tú has comprado tu dominio, ¿sí? Te va a llegar tus credenciales, vas a ingresar justamente como usuario y demás. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Te va a aparecer o te va a dar justamente, te va a dar un dashboard justamente como este de acá, ¿sí? Y en este dashboard de acá te va a aparecer justamente todos los dominios que tienes comprado. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 3 dominios que tengo justamente comprados, ¿sí? Vamos a trabajar con este dominio de acá. Cuando tú entres al dominio, ¿sí? Vas a ir justamente a la parte acá de DNS y en la parte de DNS vas a hacer justamente tu vinculación. Porque lo único que te está vendiendo esta empresa de acá es el nombrecito, ¿sí? Es decir, solo te están vendiendo este nombre de acá. Y es tú por medio de este panel que haces las vinculaciones, en las cuales les dices, ¿sabes qué? Voy a trabajar con este nombre, quiero que se vincule o quiero que trabaje con tal dominio o con tal justamente servicio, ¿sí? Bueno, ahorita está demorando un ratito en cargar, ya está ahí, cargó, ¿sí? Y mira acá, acá es justamente donde tú creas las vinculaciones de tus dominios con tus IPs. En este caso, ¿cuál va a ser tu IP? Va a ser la IP justamente de tu página web o de tu dashboard, donde vas a ver justamente los diferentes, bueno, donde vas a encontrar los diferentes tipos o los diferentes dispositivos, ¿sí? Ahora bien, esta parte está enunciada en tu laboratorio, sin embargo, tú no la vas a hacer. Si quieres hacerla, puedes hacerla, no hay ningún problema, ¿sí? En verdad no es muy complejo ni es muy costoso. Porque mira, si tú buscas un dominio, así como has encontrado dominios de 74 dólares, de 100 dólares, o vas a encontrar, por ejemplo, vamos a buscar algo.com, ¿sí? Vas a encontrar dominios que están por encima de los $1000, por ejemplo, este dominio algo.com, mira cuánto está. Ni siquiera está disponible.
Está, por ejemplo, lo más cercano que tengo, mira, algo.store, mira cuánto está, $5,000, ¿sí? $5,300. Sin embargo, vas a encontrar dominios mucho más económicos. Por ejemplo, vamos a poner TechSoup, ¿sí? .xyz. Vamos a buscar ese dominio, .yz, ¿sí? XYZ. Y mira, ese dominio TechSoup.xyz, ¿cuánto está? Está, vamos a ver acá, ¿dónde está TechSoup.xyz? No. Miren, por ejemplo, acá, TechSoup.lab, ¿cuánto está? Está $1.8 justamente el año, ¿sí? Si tú buscas ahí, por ejemplo, otro dominio, vamos a buscar, por ejemplo, Cono Norte, ¿ya? Cono Sur, vamos a poner. Conosur.xyz, ¿sí? Vas a encontrar que hay dominios que están inclusive menos de $1, ¿sí? Por ejemplo, conosur.lat está $1.80, ¿sí? Si tú vas buscando por ahí, vas a encontrar dominios que están menos de $1, ¿sí? Entonces, el tema del dominio va a ser simplemente, va a estar en función al nombrecito que tú escojas, ¿sí? Puedes encontrar dominios muy caros. ¿Qué sí estaba? ¿Sí? ¿Ves? Por ejemplo, conosur.xyz. Mira cuánto está. Está justamente $1, ¿sí? $1 al año. Entonces, ya sea que lo hagas con el dominio que yo te voy a proporcionar, o ya sea que lo utilices o que lo apliques justamente con el dominio que tú vas a tener, vas a poder justamente ingresar a esta página acá. Llegas hasta esta parte de acá, y en esta parte de acá es donde nosotros hacemos nuestras vinculaciones, ¿sí? Esa vinculación recibe el nombre justamente de registros A, o registros, si estás trabajando con IPv6, registros que se llama 44A. Basta que le des justamente a ese registro de ahí y que le pongas la IP de tu VPS que has contratado, ¿sí? Entonces con esa IP vas a redireccionarla. Ahora bien, acá yo sé, si tú utilizas justamente el signo de arroba, ¿qué está haciendo? Está redireccionándola con el dominio, con este dominio principal, ¿sí? Por ejemplo, si yo doy rutasur.com.club, si yo entro acá a mi CMD y le doy ping rutasur.club, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer justamente este dominio de acá, ¿sí? El que tengo acá. Si tú quieres crear subdominios, por ejemplo, vamos a crear el subdominio juanito.rutasur.club, ¿sí? Ese acá que es un dominio, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Basta simplemente que nosotros le agreguemos un registro tipo A y le ponemos ahí el nombre del subdominio que queremos. En este caso, por ejemplo, Juanito, ¿sí? Y a este Juanito lo voy a redirigir a mi IP que yo tengo acá. Sí, vamos a poner la misma IP porque vamos a trabajar con el mismo servidor de ahí. Entonces, de esta manera, nosotros estamos creando justamente un subdominio. Profesor, ¿cuántos subdominios puedo crear? Una vez que tú ya has comprado tu dominio, puedes crear infinitos subdominios si tú lo quisieras así, ¿sí? No va a haber justamente ninguna restricción, ningún problema. Es más, puedes redirigir cada subdominio, lo puedes redirigir a otras IPs. No necesariamente tiene que ser la misma IP de tu servidor justamente que estás contratando, ¿sí? Puede ser diferentes IPs, igual justamente va a funcionar. Ahora bien, la actualización de este dominio con esta IP, a veces puede tomar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 1 hora, 5 horas, hasta máximo 24 horas, ¿sí? Para poder justamente actualizar y hacer la dispersión por todos los servidores DNS que existen en el mundo. Así que hay que tener ahí, por ejemplo, un poco de paciencia. Veamos ahora. Si yo le doy, por ejemplo, acá ping a juanito.rutasur.club y le doy enter, ahí puedo ver que, por ejemplo, en este caso lo ha cogido lo ha cogido bastante rápido. Este subdominio que he creado justamente ya está validado y ya está listo para utilizar. Ahora bien, ¿por qué por qué nos vemos en la necesidad de adquirir dominios? Porque nosotros, para poder implementarle un tema de seguridad, ya sea nuestras comunicaciones de mosquito o ya sea nuestras mismas páginas para permitir un uso bastante sencillo a nuestros usuarios, nosotros utilizamos justamente o necesitamos dominios. ¿Por qué? Si yo quiero habilitarle un certificado SSL para un tema de encriptación, tengo que tener un dominio, caso contrario no lo voy a poder hacer.
Si yo quiero utilizar el protocolo HTTP versión 2 para que navegue mucho más rápido mi página web o tenga una mejor velocidad, ¿sí? Voy a tener que utilizar justamente un dominio. Entonces los dominios, más allá de ser un simple recordatorio de manera sencilla para que cualquier persona pueda ingresar justamente a nuestra página, va a ser también un elemento básico en tanto en la seguridad como en la redirección, ¿sí? Porque yo puedo tener diferentes subdominios o diferentes dominios que apunten al mismo servidor, o puedo tener justamente bastantes subdominios que apunten a diferentes servidores, ¿sí? Entonces, mira bien acá. Cuando yo entro al PuTTY, antes, ¿qué tenía que hacer? Ponía justamente la dirección que tenía acá, ¿no? Y le daba justamente ingresar y me abría el PuTTY. Pero ahora, como lo tengo habilitado como un subdominio, con juanito.rutasur.club, va a poder dirigir justamente a la misma dirección IP. Entonces, si yo lo pongo acá, juanito.rutasur.club, y le doy Enter, me va a redirigir justamente a la misma dirección. Es decir, va a estar funcionando, va a estar trabajando de manera correcta. Para tu laboratorio, por lo menos este laboratorio de esta semana va a ser de manera individual, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes me va a tener que pasar o indicar cuál es la IP de su servidor. Profesor, en todo mi grupo hemos comprado, simplemente vamos a alquilar todo el grupo un servidor. No hay problema. Puedes pasarme la credencial justamente de ese servidor y como tú has podido ver, yo puedo crear acá diferentes subdominios para que apunten justamente al mismo servidor. No va a haber ningún problema y vas a poder cargar la misma configuración que estoy cargando acá, justamente la vas a poder cargar acá, ¿sí? Vamos a ingresar con mi usuario y listo. ¿Qué voy a hacer yo acá dentro de mi... ¿Qué voy a hacer yo acá dentro justamente de mi servidor? ¿Sí? Como bien habíamos visto, nosotros teníamos este manejo, ¿no? Capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, y mi servidor justamente está trabajando en capa número 5. Entonces, cuando tú haces una petición mediante el navegador, ¿qué es lo que está haciendo? Está llegando justamente tu dominio hacia esta parte de acá. Y aquí es donde vamos a utilizar este programita que hemos instalado ya en la clase pasada o hace 2 clases, que es el Nginx. ¿Y qué me va a permitir hacer justamente este programa de Nginx? Me va a permitir que cada dominio que yo tenga vaya a una carpeta justamente diferente, ¿sí? Es decir, que en una misma computadora yo puedo cargarle diferentes carpetas, diferentes servicios justamente para lo que voy a estar usando. ¿Y qué voy a hacer para hacer justamente esta dirección de acá o esta distribución o hacer justamente ese tuning de approach inverso? Voy a utilizar este programita que hemos instalado en la clase pasada, que es el Nginx, ¿sí? Entonces Nginx me va a ayudar justamente a poder resolver ese dominio y poder trabajarlo. Y te preguntarás, profe, ¿cómo va a trabajar justamente con el Nginx? ¿Sí? Tenemos que configurarlo. Al igual que hemos configurado nuestro servidor Mosquito, tenemos que configurar también nuestro servidor justamente de Nginx, ¿sí? Entonces, vamos a ingresar a la dirección que tienen todos los programas para su configuración, que está justamente dentro de la carpeta etc, y dentro de la carpeta, en este caso, va a estar justamente dentro de la carpeta Nginx, ¿sí? Entonces, yo acá le doy cd etc en la raíz, y le doy justamente a mi carpeta de Nginx, voy a estar allá adentro. Dentro de mi carpeta de Nginx, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener todos estos archivos y carpetas, ¿sí? La configuración del Nginx está justamente en este archivo de acá. Pero nosotros le vamos a hacer una configuración más personalizada y por un tema de orden vamos a cargar nuestra configuración justamente en esta parte de acá, ¿sí? Donde dice config-d. Entonces vamos a entrar acá, cd confd, ¿sí? Y dentro de esta carpeta vamos a cargar o vamos a crear justamente nuestro archivo de configuración. Y tú te preguntarás, profesor, ¿cómo tiene que ser nuestro archivo de configuración para que pueda funcionar? Vas a venir a tu Canvas y vas a ingresar a la semana número 13, la semana número 12, no recuerdo muy bien, en la cual vimos o te dejé todo un script de instalación para el trabajo de, ¿dónde está acá? Módulos.
para el trabajo justamente de nuestra semana. Vamos a ver, acá estaba en la semana número 14, no. Semana número 13, tampoco. Está justamente acá en la semana número 11, creo que está. Sí, acá está, en la semana número 11. Tú abres justamente tu archivo de ahí y en la semana número 11 te vas a dar cuenta de una cosita, que dentro de lo que se ha dejado ahí hay una carpeta o hay justamente un archivo o una parte que dice configuración de engine, ¿sí? Entonces, con esta configuración de engines es la que nosotros vamos a utilizar justamente para poder realizar nuestra configuración. En este caso vamos a ir justamente a la parte que dice configuración de engines con redirección de puertos, ¿sí? Este de acá es para direccionar carpetas, pero como nosotros vamos a trabajar con el tema del puerto, vamos a utilizar justamente esta configuración de acá, la que dice configuración de engines con puertos. Entonces vamos a copiar todo lo que está dentro del cuadradito y vamos a crear nuestro archivo. Lo voy a poner un momento por acá para que tú puedas cargar justamente los mismos valores y puedas ver lo que se está haciendo, ¿sí? Dime. Ya, no te preocupes. Igual te pones al día y me presentas el laboratorio, ¿sí? Es igual que el Apache. Solamente, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser en la configuración, ¿sí? Apache tiene una configuración diferente. Apache lo configuras por el archivo .htaccess. En cambio, ese programa de acá lo configuras mediante esta estructura de comandos que yo te estoy dejando justamente acá. Pero hace lo mismo que Apache, ¿sí? Puedes trabajarlo con Apache, puedes trabajarlo con lo que quieras, ¿sí? No hay ningún problema. A ver acá, entonces démosle un pequeño análisis justamente a nuestro programa o a la configuración que tenemos justamente acá, ¿sí? Vamos a ver. En este caso, como nosotros vamos a utilizar simplemente un tema de redireccionamiento, vamos a borrarle estas partes de acá. A ver, espérate un ratito acá. Vamos a borrarle estas partes de acá. Sí, a ver, espérate un ratito acá. No. Déjame borrarle. Ya. Vamos a borrarle todas esas partes de acá y me voy a quedar simplemente con esta parte, ¿sí? Miramos qué es lo que hace este archivo de configuración. ¿Sí? Mira, lo único que hacemos es justamente cambiarle acá el dominio que le estamos poniendo. En nuestro caso le hemos creado un dominio nuevo que era Juanito, ¿no? Entonces va a ser justamente Juanito. Vamos a tener dos archivos para poder ver justamente los errores o para poder ver quién se está conectando justamente a mi servidor mediante este dominio de acá. ¿Mediante qué archivos? Mediante los archivos error log y access log. Y estos de acá van a estar guardados en esta carpetita de acá, ¿sí? Home web, Juanito y home web, que se llama, van a estar justamente en esta carpeta de acá, ¿sí? Pero si nosotros, como acabamos de crear, estas carpetas no están creadas dentro, o esa dirección no está creada dentro de mi servidor. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente crear estos archivos para que cuando cualquier persona se conecte, automáticamente lo guarde en mi archivo que se llama de error o en mi archivo justamente de acceso para que yo pueda hacerle el tracking y pueda saber quién se ha conectado en cada momento y dónde está. Al igual que en mi archivo de configuración de Mosquito, yo le indico acá justamente el valor y acá tengo que indicarle la dirección. Entonces vamos a entrar acá, cd home, ¿sí? Y dentro de home vamos a ir justamente a la carpeta web. Y acá puedo darme cuenta que no tengo la carpeta Juanito, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear esa carpeta, makedir Juanito, ¿sí? Sudo, vamos a poner acá, sudo makedir Juanito, ¿sí? Y dentro de la carpeta Juanito vamos a crear justamente, vamos a ver cd Juanito, y dentro de esa carpeta que he creado vamos a crearle estos dos archivos, ¿sí? El error log y el access log. Entonces le voy a escribir touch, ¿sí? Para crear ese archivo, error.log. Vamos a darle con sudo para que tenga justamente permiso y vamos a darle sudo touch
.access.log, ¿sí? Entonces ahí está creado justamente mis dos archivos que ya lo tengo. Ahora, mira acá, ¿sí? Acá justamente mis archivos están creados o tienen permisos. Para que tú puedas ver qué permisos tiene tu archivo, qué permisos tienen justamente los documentos que tienes, basta simplemente que tú le des un ls-la y te cargue justamente los archivos que tienes y los permisos. Por ejemplo, en este caso, Juanito, ¿qué permisos tiene? Juanito tiene permisos, simplemente el usuario o el dueño de la carpeta es root y, bueno, el grupo en el que está justamente es root, ¿sí? Y acá tiene permisos, el propietario tiene permisos de lectura, de escritura y de ejecución. Entonces nosotros vamos a tener que cambiarle para que no haya ningún problema este usuario justamente de acá. Vamos a cambiarle la propiedad, sudo change de propiedad justamente del usuario y vamos a cambiarle que el usuario www.data, ¿sí? pueda o tenga justamente los permisos o tenga la propiedad. Esta parte de acá, yo sé que tú la has llevado ya en tu curso de Linux, así que no me detengo mucho en esta parte de acá, ¿sí? Después vamos a cambiarle los permisos a permisos de 775 para que pueda, cualquier persona pueda, o mejor dicho, yo pueda ejecutar y pueda escribir justamente en esa carpeta de ahí. Listo, vamos a tener ahí, acá se me pasó una línea, ya está, ¿sí? Ahora sí, si yo le doy un ls-un-la, te vas a dar cuenta que ahora ya tengo justamente mi carpeta Juanito, ya tiene permisos, el usuario www.data, que es mi usuario de Nginx, ya tiene permisos de escritura, de lectura y de ejecución. Y yo como usuario Ricardo, también tengo permisos de escritura, lectura y ejecución, ¿sí? No le pongo el 777 porque si le pones el 777, cualquier persona en sí tendría justamente esos permisos o esos accesos justamente de ahí. Ok, entonces, ya tenemos acá en nuestro archivo de configuración de Nginx, ya tenemos justamente estos valores de acá para poder ingresarlo. Este de acá me habilita justamente un tema de escritura rápida, ¿sí? me habilita un tema justamente de compresión dentro de mi archivo, que en resumen lo hace o sirve para que todo vaya mucho más rápido, ¿sí? Nada más que eso. El truco interesante justamente está acá, porque esta es la parte donde hace la redirección. ¿Qué quiere decir este comando de acá de location? ¿Sí? Location me indica qué es lo que va a hacer cuando le dé justamente a la ruta raíz. ¿Y cuál es la ruta raíz? La ruta raíz va a ser justamente esta. Cuando alguien escriba en su navegador, escriba Juanito, rutasur.club, ¿qué es lo que va a hacer? Va a redireccionar o va a mandar justamente el valor hasta esta parte de acá o va a mandar justamente esa redirección acá, ¿sí? Acá en este caso me está, bueno, como tiene la seguridad perimetral, me está boteando justamente que tengo un error de acceso, o mejor dicho, está bloqueando porque considera que es un contenido peligroso. Después vamos a dejar justamente todo igualito, ¿sí? Y vamos a tener justamente nuestra configuración de ahí. Listo, entonces lo único que tú tienes que hacer es justamente este archivo que has modificado, que en sí solo estás modificando esta parte de acá, si te pones a dar cuenta, y estás creando estos valores de acá para tener un sistema de control o un log, vas a copiarlo dentro de tu servidor, ¿sí? ¿En qué carpeta? En la carpeta de configuración de Nginx, ¿sí? Ahí. Y vamos a crear un nuevo archivo de configuración. Vamos a hacer sudo nano juanito.com, ¿sí? ¿Dónde está el truco acá? El truco acá está justamente en el tipo de archivo, que le pongas .com, ¿sí? Que es lo que va a indicar justamente qué tipo de archivo, que es un archivo de configuración. Fuera de eso, puedes ponerle cualquier nombre para que pueda coger. Le das Enter, le pegas justamente el archivo que hemos creado acá y listo. Ya tienes tu configuración justamente de Nginx. Mira acá. Está justamente la configuración, toda completita. Lo salvo y ya. ¿Cómo puedo comprobar que yo he cargado de manera correcta mi configuración? Si tú lo coges el comando sudo nginx -t, ¿qué es lo que te va a cargar? Te va a cargar justamente, o te va a decir si la configuración ha sido correcta, ¿sí? Si yo le doy acá, le doy un Enter, me indica justamente que la configuración está correcta, ¿sí?
Este error de acá es simplemente una advertencia, ignórala porque tiene que ver con otros dominios que yo he configurado ahí, ¿sí? Si todo va bien hasta ese punto, te va a cargar este mensaje de acá, ¿sí? Con Nginx está correctamente configurado y lo vamos a poder justamente cargar. Si tú le das un sudo systemctl, ¿sí? Systemctl menos, systemctl restart Nginx, le va a reiniciar justamente tu servicio de Nginx y ahora justamente tu dominio va a estar funcionando, ¿sí? Si yo le doy acá Enter, me va a seguir saltando el bloqueo por el tema de la filtración, a ver, vamos a ver acá, de la seguridad perimetral, pero si tú lo ingresas justamente desde tu celular, te vas a dar cuenta que ya tienes activado tu dominio, ¿sí? En este caso, como te digo, me está saltando por el tema de la seguridad perimetral, pero en tu caso, si tú lo pones desde tu celular o desde tu computadora en la casa, justamente le pones juanito.rutasur.club, ¿sí? Te va a cargar justamente de manera normal, ¿sí? Entonces, como te digo, acá está bloqueado la parte del, acá está bloqueado justamente la parte del dominio, pero ¿por qué está bloqueado acá justamente la parte del dominio? Porque la seguridad perimetral que le han configurado en TechSoup no me permite justamente ingresar cuando no va cifrada mi información, por una parte, ¿sí? Y por otra parte no me permite ingresar, ¿por qué? Porque, ¿te acuerdas que el puerto 1880 o el 1883 que utilizábamos en otros temas estaba bloqueado? Y te dije que la manera como podías saltarte ese bloqueo para ingresar desde cualquier parte del mundo podía ser mediante el uso de el tunneling. Nosotros acá justamente le estamos programando un tema de tunneling, ¿sí? Esta partecita de acá, ¿sí? Esta pequeña parte de acá justamente está haciendo que todo el tráfico que está ingresando por el puerto 80 lo redirija justamente a este puerto de acá, ¿sí? Al 1880, que es con el cual trabaja justamente el nodo de red. Entonces, es en esta parte de acá donde yo le estoy cargando el tema justamente de mi tunneling, ¿sí? Denme un ratito de bajar acá. ¿Sí? Es en esta parte, como te digo, donde le estoy cargando el tema justamente del tunneling. Entonces, de este archivo de configuración, lo único que tienes que cambiarle es esta parte de acá. Y este archivo de configuración, como te indicaba, lo encuentras en tu semana número 11. Lo encuentras justamente ahí el archivo de configuración, ¿sí? Para que no te confundas, le voy a dar una pequeña actualización a esta parte de acá, ¿sí? Entonces, ese de ahí justamente va a ser tu archivo de configuración que vas a tener que cargar para poder hacer el tema del túnel, ¿sí? Sin embargo, te habrás dado cuenta que acá me sigue botando justamente el tema del bloqueo porque no es una red segura, ¿sí? O porque, mejor dicho, no estoy utilizando, no es una página segura porque no estoy utilizando certificados de encriptación. Pero esa tiene una solución bastante sencilla, porque los certificados de encriptación me los puede regalar justamente esta empresa de acá, la empresa de Let's Script. Supongo y entiendo que dentro de tus clases de Cisco también has visto justamente el protocolo o lo que es el tema de cifrado, sobre todo cifrado SSL, que trabaja con un puerto o un sitio diferente. Para yo habilitar estos certificados SSL, lo único que tengo que hacer es regresar justamente acá a mis archivos de configuración y vas a irte justamente a la parte que dice Let's Script. Entonces, tú para utilizar justamente los certificados solamente necesitas correr dos comandos. Este comando de acá, que te permite trabajar con o permite instalar justamente los certificados de Let's Script dentro de tu computadora, y esta línea de comando de acá que te permite desplegar justamente tus certificados, ¿sí? En mi caso, yo ya tengo instalado justamente mis certificados, o ya tengo instalado justamente este programita. Por eso, si yo le doy a esa línea de comando acá, me va a decir que ya lo tengo actualizado, que ya lo tengo justamente instalado, que no hay nada que hacer. En tu caso, va a desplegar, se va a demorar un poquito más y demás, ¿sí? Ojo y atención acá. Si estás utilizando Apache, esta línea de comando solamente te sirve si es que estás trabajando con Nginx, ¿sí? Si estás utilizando Apache, vas a cambiarlo o vas a buscar el instalador automático justamente de Apache, ¿sí?
Pero esta línea de comando o este comando de acá solo me funciona si trabajo justamente con ñ, ¿sí? La segunda parte o la segunda línea de comando, ¿para qué me sirve? Me sirve para desplegar justamente mi servicio, ¿sí? ¿Cómo puedo? O sea, como te das cuenta, ya viene ahí toda la configuración. Lo único que tienes que hacer tú es cambiarle justamente tu correo, porque la página de Let's Script te pide que crees una cuenta, o si la ejecutas desde acá, la va a crear justamente tu cuenta, y acá le pones el dominio al cual quieres justamente crearle tus certificados. En mi caso, ¿cuál es? rutasur.club, ¿sí? Cargo todo esto de acá, lo cargo justamente acá, y va a desplegar y me va a crear justamente esos certificados SSL, ¿sí? Para viajar seguro. Va a estar ejecutando alguna línea de comando más, lo va a estar que se va desplegando. En algún momento me preguntará si acepto los términos y condiciones, o si no, simplemente me desplegará la ventana que estás viendo y listo, ¿sí? Lo tengo ahí. Si yo entro a mi configuración que he cargado, por ejemplo, entro a sudo nano Juanito, me voy a dar cuenta que dentro de mi configuración, ¿qué es lo que he hecho? Me ha reescrito o me ha agregado algunas líneas justamente de código que antes no estaban ahí. Por ejemplo, el listen 443, la línea justamente de los certificados y un tema de redireccionamiento por si alguien escribe justamente mis certificados o la parte de ahí, ¿sí? Ahora bien, si tú quieres habilitarle el protocolo HTTP2 para que vaya un 30% más rápido de lo normal, basta con que tú le escribas acá HTTP2 y con eso ya tienes habilitado tus protocolos, o tienes habilitado, mejor dicho, tu protocolo de HTTP2, ¿sí? Salvamos, y como hemos cambiado la configuración, tenemos que reiniciar nuestro sistema, ¿sí? Le damos sudo systemctl restart engine, ¿sí? Lo reinicio y listo. Simplemente con esas dos líneas de comando, mi página, que antes tú mirabas acá, que no tenía justamente cifrado, ahora voy a cargarla y vas a ver que justamente va a cargar con el cifrado. Es decir, ya no la va a considerar como una página web insegura, y ya no la va a considerar justamente como una página que no tiene, o sea, que no tiene habilitación. Bueno, mientras va cargando acá por la velocidad justamente de la red, te estarás dando cuenta que está redireccionando a mi servicio, o a este servicio justamente acá, a mi servicio que está cargado en el puerto 1880. Y ese servicio que yo tengo justamente cargado en el 1880, ¿cuál es? Es justamente mi servicio de Node-RED, ¿sí? Entonces, mira acá, acabo de ingresar justamente al Node-RED, ¿sí? Ese puerto que antes tenía bloqueado, lo acabo de ingresar sin necesidad de ponerle justamente el tema del puerto, ¿sí? Sin necesidad de cargarle algo más o cargarle justamente algo adicional, ya lo tengo instalado acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy, en primer lugar, estoy haciendo un tema de tunneling para que así yo vaya a otra institución y encuentre los puertos bloqueados, vaya justamente a estar funcionando, ¿sí? Y por otra parte, le estoy cargando justamente los certificados de seguridad para que la información vaya justamente cifrada. Entonces, con esta estructura de acá, ¿tú qué estás haciendo? Estás creando o estás logrando hacer ¿qué cosa? Logrando hacer que me cargue directamente en internet. Si tú le pones este dominio desde tu computadora, ahorita vas a poder justamente ingresar al Node-RED, ¿sí? Ahora bien, si tú estás trabajando justamente con el Node-RED, te darás cuenta de una cosa. Te darás cuenta que, vamos a poner acá, PM2, status. Sí, te darás cuenta, vamos a poner, PM2, stop, 0. Sí, PM2. Acá. PM2. Ya.
Ahora, te darás cuenta, por ejemplo, que si tú estás justamente en tu nodo de red, ya voy a actualizar, justamente voy a coger acá el nodo de red, ¿sí? Le pongo nodo de red, como habíamos hecho en la clase pasada, para que esté funcionando, tú tenías que escribirle nodo de red y empezaba justamente a funcionar como un programa, ¿sí? Y solamente cuando estaba prendido y tú le dabas, entrabas justamente a tu página, ahí te cargaba justamente el nodo de red, ¿sí? ¿Por qué sentido? Porque justamente estaba prendido acá, ¿sí? Pero ¿qué pasaba si yo lo apagaba? Si yo salía y yo quería usar justamente otro proceso. Yo venía acá y lo cargaba, ¿y qué pasaba? Ya no me cargaba nada. ¿Por qué? Porque estaba justamente funcionando, o solo funcionaba mientras estaba prendido justamente mi nodo de red, ¿sí? Por ejemplo, acá lo tengo apagado, no lo tengo funcionando, y acá no puedo ingresar. Si acá yo lo prendo, nodo de red, ¿sí? Empieza justamente a funcionar, lo prende, ¿sí? Y si yo lo actualizo acá, recién está justamente funcionando. Pero ¿qué pasaba si tú lo dejas funcionando y de pronto ¡pum!, cerrabas justamente tu PuTTY? Dejaba también de funcionar tu programa. Entonces, muy inteligentemente, muy sabiamente tú dirás, profesor, ¿esto quiere decir que si yo quiero estar trabajando con mi nodo de red para que cualquier persona pueda entrar a mi dashboard y pueda utilizarlo, tengo que tener prendido mi PuTTY? Sería algo tonto, ¿no? Si tuviera que tenerlo prendido, porque si fuera así, por más que yo tuviera mi servidor en línea, siempre tendría que tener una computadora de forma local que esté funcionando para que lo tenga activo. Lo cual no es ni muy inteligente, ni muy útil, ni muy práctico, ni muy barato. Porque imagínate, tener que tener una computadora simplemente para tener habilitado este proceso de ahí, no termina siendo útil, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos que hacer correr, o podemos hacer correr justamente nuestro servicio de nodo de red, podemos hacerlo correr en segundo plano, ¿sí? Para que así esté habilitado, así esté cerrado el PuTTY, así yo estoy trabajando, haciendo otra cosa en el servidor, pueda seguir funcionando, ¿sí? Y para hacer uso de este corredor en segundo plano, utilizamos este programita de acá, el PM2, ¿sí? El PM2 me va a ayudar o me va a permitir correr justamente programas en segundo plano, ¿sí? Profesor, ¿cómo hago para utilizar justamente el PM2? Fácil, vienes justamente acá a tu archivo justamente de configuración que te dejé desde la semana 11 y en la última parte de la guía vas a encontrar justamente una parte que dice PM2, ¿sí? Entonces tú para instalarlo, lo único que tienes que hacer, tienes que correr este comandito de acá, npm install PM2, y acá está la clave, ¿sí? Que tienes que escribirle "-g", para que pueda correrlo, pueda instalarlo de forma general, ¿sí? Le corres este comando de acá, si quieres lo corres solo, o si quieres lo corres justamente con el PuTTY. Vamos a ponerlo acá donde estaba, acá, ¿sí? Ya está, lo corres si quieres ir con el sudo o con de forma normal. Acá ya lo tengo instalado, acá simplemente me está actualizando los paquetes, ¿sí? En tu caso se va a demorar un poquito más para instalarlo, pero lo va a tener ahí, ¿sí? Entonces, tú con eso vas a tener justamente tu programa de PM2 instalado, ¿sí? ¿Y ahora qué? Al igual que tenemos el sudo systemctl para iniciar, detener o parar justamente procesos, nosotros también vamos a tener los comandos de PM2, ¿sí? Start nodo de red, ¿sí? O vamos a poder darle justamente diferentes procesos, ¿sí? Puedo darle el PM2 start, puedo darle el PM2 status para ver justamente dónde está, o puedo darle el PM2 justamente stop para detener justamente mi proceso, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer estos comandos de acá? Me van a permitir correr justamente mi nodo de red en segundo plano. Por ejemplo, mira acá, yo he entrado ya con mi dominio, le he puesto acá y no cargaba nada, ¿sí? Ahora, ya que tengo el PM2 instalado, basta que yo le dé PM2 start y le doy justamente node-red, que era el programa que corría. Y me va a desplegar y me va a decir, mira, lo estoy justamente desplegando y ya está funcionando justamente tu servicio de nodo de red. Es más, este servicio de nodo de red me está consumiendo simplemente 14 megas de mi memoria RAM. Si yo le doy justamente acá actualizar, puedo ver de que mi nodo de red justamente ya está activo, ¿sí? Y ya está justamente funcionando. Si yo desde acá le doy PM2 stop
no de red, ¿sí? Ah, no, acá hay que darle PM2 stop, hay que poner, sí, está bien, no de red, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a detener, ¿quiere salir? A ver, ¿qué me está llamando? Entonces, como te había dicho, justamente mediante este tema del PM2 te permite controlar tus procesos, ¿sí? Entonces tú le pones, por ejemplo, PM2 status y te permite estar viendo, ¿sí? Te permite ver justamente qué procesos activos tienes o cómo están. Por ejemplo, acá el nodo de red me dice que está detenido. Entonces, si yo ingreso justamente desde acá, mi nodo de red está justamente detenido, ¿sí?
Si yo ingreso justamente desde acá, le doy PM2, PM Start, justamente lo inicia mi proceso. Y si yo entro justamente ahora, a ver, vamos a ver acá, ya lo tengo funcionando justamente mi nodo red. Entonces, miremos acá. Hemos visto hasta ahorita dos cosas. En primer lugar, hemos visto de que yo tengo justamente mi dominio, ya no tengo que ponerle 2.180, 2.1883 o cualquier lugar justamente para redirigirlo. Puedo redirigirlo directamente justamente con el dominio que estoy trabajando. Y el segundo punto, que así yo cierre mi PuTTY, mi conexión justamente sigue funcionando y sigue trabajando. Lo cual quiere decir que yo ya no necesito tener justamente mi programa en línea, ya no necesito justamente estar trabajando con mi programa. ¿Sí? Entonces, eso me da bastantes ventajas y me da justamente bastante utilidad. ¿Sí? Ahora bien, acá es donde se pone bastante simpática la cosa, porque tú te habrás dado cuenta que el nodo red lo hemos utilizado para un tema justamente de diagramación o para un tema de programación, para no tener que programar ninguna línea de código y sin embargo poder lograr justamente el tema de comunicación. ¿Sí? Lo vimos justamente en la clase pasada y en el laboratorio te indiqué que pudieras desplegar justamente tu nodo de red para poder trabajar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llegamos de mi nodo de red justamente a crear mi dashboard o crear justamente mi tablero de control de lo que yo necesito? Vamos a hacerlo mediante el tema de librerías o módulos, ¿sí? Entonces, al igual que nosotros teníamos cuando usamos el Arduino, teníamos nuestras librerías que nos incorporaban todo el código y nosotros simplemente le cambiábamos un par de parámetros y estaban funcionando. Lo mismo pasa justamente con nodo red, ¿sí? Solamente que en vez de llamarlas librerías, acá las van a llamar módulos y los van a llamar justamente lo van a llamar paletas, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago para añadir más módulos justamente en la parte de acá para poder hacer más cositas? Tengo que venir justamente a la parte superior y en la parte superior ir a la parte que dice Manage Palette, ¿sí? Que es desde esa parte de acá donde yo voy a poder justamente instalar paletas. Acá me indica, por ejemplo, todos los nodos que yo tengo instalados, ¿sí? Donde puedo instalarlos, desinstalarlos, y me indica justamente los nodos que puedo, o los módulos que puedo instalar. Si tú te pones a ver, actualmente la comunidad cuenta con 4.750 módulos, ¿sí? Que son gratuitos y que están en internet. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer simplemente para utilizarlos? Buscar el módulo que se ajuste a lo que quieras hacer y lo instalas, ¿sí? Hay módulos para todos. Hay módulos para autentificación. Por ejemplo, si tú quieres que ingresen justamente a tu nodo de red, ¿sí? Pero que pongan un usuario y una contraseña, puedes crear justamente tu vinculación de autentificación con Google, ¿sí? Pones ahí out y ahí hay varios módulos que te implementan justamente un tema de autentificación. Profesor, que yo quiero trabajar con mi Asterix, ¿sí? Han trabajado con Asterix, ¿no? El semestre pasado, creo. Entonces yo quiero integrar un tema de VoIP con mi nodo de red. ¿Existirán módulos de Asterix? Mira acá, tienes justamente módulos de Asterix que me permiten integrar justamente mi nodo de red con Asterix, ¿sí? Entonces yo puedo hacer que mi Arduino se comunique directamente con Asterix para que pueda generar o pueda gestionar llamadas, digamos, a un celular ante diferentes eventos. Sin que yo tenga que programar nada, ¿sí? Solamente simplemente bastando instalar justamente los módulos y trabajar o pensar cómo trabajarlos, ¿sí? Nosotros yo te voy a pedir que instales justamente este módulo de acá, el de dashboard.evi, ¿sí? ¿Por qué? Es a partir de este módulo de acá, desde el cual yo voy a poder crear justamente mi plataforma o mi dashboard que mis usuarios van a poder justamente ver, ¿sí? Entonces, una vez que lo tengas instalado, te va a añadir todos estos módulos de acá que justamente son tu dashboard, ¿sí? Y mira acá qué cosa simpática va a aparecer. Tú a partir de estos módulos de acá
puedes plantear una página web completamente entera y funcional sin tener que escribir una sola línea de código y que esa página web esté integrada con tu Arduino, que esté integrada con tu SP32 y demás, ¿sí? ¿Cómo funciona esto de acá? Yo te voy a hacer el ejemplito con dos valores, ¿sí? O con dos bloques. Y como ya tienes tu máquina virtual en línea, ya tú vas a poder experimentar, vas a poder jugar justamente con los demás bloques o vas a poder verlo, ¿sí? Todo este tema del nodo red me puede dar para un curso completo. Sin embargo, lo que estamos haciendo en esta clase es una mera introducción. No tienes en tu currícula el curso de nodo red, no tienes en tu desarrollo todo este curso acá, pero hay un montón de información en internet, hay un montón de tutoriales, hay un montón de cosas donde le puedes echar mano si quieres profundizar o si quieres perfeccionarte más en esta parte de acá. Lo de acá, lo que estamos haciendo, como te digo, es simplemente una introducción que al final de cuentas se termina acoplando de forma integral a todo lo que estamos haciendo y te puede ayudar bastante, ¿sí? Voy a utilizar este elemento de acá, ¿sí? Este gauge, y voy a utilizar este char de acá, ¿sí? Mira, cuando nosotros le desplegamos estas partes de acá, dentro de estos 4 módulos de acá se van a abrir justamente varias opciones adicionales. Sobre todo esta opción justamente de dashboard, ¿sí? ¿Y para qué me va a ayudar justamente esta opción de dashboard? Porque me va a mostrar justamente acá cómo yo voy a poder crear, vamos a poner acá, cómo yo voy a poder justamente crear toda una página web, ¿sí? Vamos a ver, déjame borrar justamente las cositas de acá. Ya está. Entonces, cuando tú despliegues por primera vez tu dashboard, ¿qué te va a aparecer? Te va a aparecer simplemente esta partecita de acá, ¿sí? Un grupo. ¿Cómo está organizado tu página web? Está organizado a partir justamente de tabs, y cada uno de los tabs, es decir, cada una de la página va a contener diferentes cosas, ¿sí? Va a contener grupos. Por ejemplo, acá yo tengo este tab. Si yo le doy justamente acá Edit, le voy a poner justamente acá página principal, ¿sí? Página principal. Y lo voy a dejar justamente ahí. Acá le puedo poner un icono. Si yo quiero, por ejemplo, poner un icono, me dice que puede ir justamente a esta página de acá, y de acá puedo elegir justamente cualquier icono, ¿sí? Por ejemplo, acá, ese icono de acá, si yo quiero utilizarlo, se llama User O. Entonces, ¿qué tendré que poner acá? Justamente tendré que poner acá, como me muestra el ejemplo, vamos a poner acá, ¿dónde está? User O, ¿sí? Tendré que copiar justamente esta parte que dice fa, User O, ¿sí? Yo lo pongo acá, y con esto de acá me permite incluirle justamente módulos, ¿sí? Entonces, mira, acá estoy creando justamente un tab o una pestaña, ¿sí? Vamos a agregarle otra página. Vamos a cambiarle el nombre ahí y vamos a ponerle, por ejemplo, Fafire, ¿sí? Vamos a ponerle acá. Siguiendo el ejemplo que tengo acá, voy a ponerle esto de acá, le voy a poner acá, ¿sí? Fafire, y acá le voy a poner justamente mediciones. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy creando justamente páginas, ¿sí? Dentro de cada página está organizada justamente por grupos. ¿Y qué va a ser un grupo? No va a ser otra cosa que una columna, ¿sí? Acá le voy a agregar 4 columnas, ¿sí? Y en este caso de acá, en esta página de acá, le voy a agregar 2 columnas, ¿sí? Vamos a ver acá, voy a agregar justamente 2 columnas acá. Entonces vamos a ponerle acá, tú puedes cambiarle acá igual, puedes configurarle bastantes cosas. Vamos a utilizar este elemento de acá, ¿sí? Voy a crear justamente 4 de estos elementos de acá, y voy a crear 2 de estos elementos de acá, ¿sí? Ya está. Ahora bien, mira cómo trabajé justamente esta parte del nodo red para crear justamente mis nodos. Tú le das clic justamente al nodo y ahí te aparece todo el tema justamente de configuración. Tiene bastantes elementos de configuración que tú ya puedes ir explorando poco a poco. El más importante es justamente este de acá, donde tú le dices dónde va a estar. Yo quiero que este elemento esté acá justamente en la página principal, en el grupo 1, ¿sí? Y quiero que el valor mínimo que tenga acá sea vaya de 0 a 50, ¿sí? Con un gradiente color. Y acá, ¿qué tipo de elemento quiero que tenga? Quiero que tenga un gauge, ¿sí? O una agujita.
En este elemento de acá le voy a poner, ya no quiero una agujita, sino quiero justamente una dona, ¿sí? Y le voy a indicar que se acaba de estar justamente en el grupo número 2. Y acá va a ir de 0 justamente a 100. Acá le voy a indicar que ya no quiero una aguja, sino que quiero un compás. Y acá le voy a indicar justamente que quiero ir de 0 a 150. Acá vamos a ponerle compás, ¿sí? Y que está justamente en el grupo número 3. Y acá le voy a poner justamente que tengo, quiero un nivel, ¿sí? Que sea justamente nivel. Y que acá vaya del 0 justamente al 200. Y que acá esté en el grupo número 2, ¿sí? Acá, en el tema, para que veas justamente cómo va poniéndolo acá, vamos a trabajar simplemente con un solo grupo, ¿sí? Acá tengo, es entrada 1, vamos a poner acá que está justamente en el grupo de mediciones, en esa ubicación de ahí, y que sea parámetro 1, ¿sí? Parámetro 1, y que este de acá, justamente acá tenga diferentes valores, diferentes cosas, como yo quiero ponerlo, ¿sí? Si quiero que me salga acá una línea, ya vas a ir tú jugando en esa parte de acá. Acá lo voy a poner en el grupo 2, ¿sí? Parámetro 2. Y igual, ¿sí? Acá le voy a poner, digamos, un cúbico. Ok, entonces vamos a poner acá justamente un deploy y ya está. ¿Cómo hago yo para ver justamente la página de esto? ¿O cómo es lo que yo te voy a pedir que me muestres el día de tu exposición? Que tú le des justamente a este simbolito, y este es el simbolito clave que me va a llevar justamente a la página o justamente a mi dashboard. ¿Ves? Estos elementos que yo he colocado justamente acá son los elementos que me está presentando acá en sus diferentes presentaciones. Y estos elementos, estos tabs que estoy poniendo acá, son justamente los tabs que me están presentando en la parte de acá. ¿Sí? ¿Te acuerdas que aquí le había puesto el loguito de que se llama el loguito de una personita? ¿Ves? Ahí está. Y acá, si quería ponerle justamente otro logo, vamos a ir para acá atrás. Dentro de la página vamos a ponerle, por ejemplo, acá un termómetro, ¿sí? ¿Qué tenía que ponerle? Tenía que copiarle lo que dice acá, fa, termómetro empi, ¿no? Aquí está ese nombrecito de acá. Entonces, si tú le pones esto de acá, justamente le pones acá, edit, ¿dónde estaba? Ahí, ese valor de ahí. ¿Dónde está? Fab. Y le das justamente el deploy. Y entras a tu página de acá. Mira, te aparece justamente el termómetro. ¿Sí? Entonces, tú le haces justamente el termómetro y me aparecerían los dos parámetros. Si tú le pones, ya te he dicho, cada uno de estos en un grupo diferente, ¿cómo lo muestra? Lo muestra en columnas diferentes. Si lo pones dentro de una columna, simplemente te muestra los dos dentro de una misma columna. ¿Sí? Ahora mira, y acá, y con esto termino, mira lo simpático que puedo tener. ¿Te acuerdas que vimos nuestro trabajo justamente con el MQTT? ¿Sí? Vamos a conectar acá nuestro MQTT con todos estos elementos de acá. ¿Sí? Y vamos a configurar justamente mi servidor MQTT. Yo ya lo tengo configurado de la vez pasada, ¿sí? Eso es lo que ya vimos, ya hicimos, y ya te mostré. Ahí lo tengo inclusive con mi usuario y con mi contraseña. Lo único que tengo que ponerle acá es que se conecte al tópico. Vamos a ponerle que se conecte al tópico 5 lab 14, ¿sí? Le voy a dar un done y listo. Ya lo tengo justamente acá trabajado. Vamos a habilitar vamos a probar justamente mi cliente, ¿sí? Vamos a ir a un test client, a mi cliente, y voy a ingresar justamente a ese servidor de ahí, techsoup.b.enarequipa.org, ¿sí? Vamos a ingresar, conectar, y acá lo vamos a poner, ¿sí? Que estábamos quinto lab 14, ¿no? Vamos a escribirlo acá, y vamos a escribirlo acá. Nos suscribimos para ver que estamos enviando, y acá vamos a enviarle el mensaje. Mira qué mensaje le voy a enviar. Le voy a enviar el valor de 45. ¿Sí? No, voy a sacar mi deploy. Vamos acá a hacer mi deploy. Justamente, y ya está ahí. ¿Sí? Ya está justamente con mi deploy. Vamos a ver acá justamente el actualizar. Y mira acá. Le voy a enviar justamente mi valor de 45. Lo ha publicado. Y mira lo que aparece justamente acá. ¿Ves? Cambia todo. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá, por ejemplo, yo voy a escribirle desde mi celular, ¿sí? Para que veas cómo esto pasa en tiempo real. Vamos a poner acá test cool client.
está por acá. Miren, mientras yo voy escribiendo, yo voy entrando, intenten ustedes también conectarse a mi servidor Mosquito, justamente a ese tópico, ¿sí? Acá. Ya está. Miren desde acá, yo voy a escribir justamente a ese tópico de ahí, ¿sí? Quinto lapso-14, ¿sí? Y miren acá, yo le voy a enviar, por ejemplo, desde acá, el valor de 10. Le publico y cambia justamente automáticamente mi dashboard, ¿sí? Le publico acá, por ejemplo, el valor de 150. Y cambia justamente mi dashboard con los diferentes elementos, ¿sí? Si tú ahorita te conectas al tópico que yo estoy escribiendo justamente ahí y le mandas un valor, te vas a dar cuenta que cómo cambia, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estoy enviando 75 y vas viendo, lo modifica justamente en tiempo real. Si te pones a pensar el viaje que está haciendo la información que estoy escribiendo de acá, para toda la distancia justamente que viaja, es bastante rápido. ¿Por qué? Si yo le estoy enviando mi mensaje justamente acá desde mi celular, ¿qué está haciendo? Mi celular se conecta por medio de la red 4G, viaja a Entel, de Entel viaja a Arequipa, de Arequipa viaja justamente por la red dorsal hasta Lima, de Lima viaja justamente hasta Miami, este servidor se encuentra en Montreal, ¿sí? En Canadá. De Miami viaja justamente hasta Canadá y de Canadá hace todo el camino de regreso hasta tu router de TechSoup para proyectarme justamente en la red de acá. Y eso, mira, ¿en cuánto lo hace? Lo hace en menos de un segundo, ¿sí? Por ejemplo, acá yo le voy a poner, le voy a enviar el valor de 89 y mira justamente cómo cambia a la velocidad. Entonces, tú simplemente, sin tener que saber nada de programación, solamente tener los conceptos y por medio del nodo de red puedes crear justamente un tablero como este de acá. Y hemos aprendido a utilizar Mosquito. Ahí tienes justamente tu Mosquito, tu servidor Mosquito, que te sirve de reflejo y que lo rebota para acá. Como estamos trabajando desde la nube, no es necesario que yo tenga abierto el PuTTY o no es necesario que yo tenga justamente abierto ningún valor. Yo simplemente desde acá ya está trabajado, ya está montado mi servidor, ya está montado justamente mi servicio o mis valores. Profesor, ¿qué más puedo yo agregar ahí? Puedes agregar, como puedes ver en el módulo de dashboard, puedes agregar botones, puedes agregar switches, puedes agregar valores numéricos, puedes inclusive agregar formularios para que te envíen información desde ahí. Entonces, tú utilizando esta parte de acá puedes hacer bastantes cosas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a volver a cargar nuestro servidor acá y vamos a enviarlo acá, ¿sí? Vamos a poner dos servidores acá para ver justamente el otro valor. Porque no simplemente puedes trabajarlo con un tema de un solo tópico. Vamos a trabajar acá, por ejemplo, con el tópico en quinto. Vamos a ponerle par 1, de parámetro 1, ¿sí? Y vamos a ponerle acá justamente que esté conectado al par 2, ¿sí? De parámetro 2. ¿Sí? Vamos a darle justamente acá un deploy. Y en lugar de trabajar justamente con este valor de acá, vamos a ir justamente a nuestros char, ¿sí? Entonces, si yo le envío desde acá, por ejemplo, un valor a mi parámetro 1, vamos a ponerle acá, par 1, ¿sí? Le envío el valor, por ejemplo, de 89, lo empieza justamente a graficar el valor de 89 en ambos. Y acá todavía tengo que darle alguna configuración adicional. Vamos a ver acá para... ¿Dónde está? Línea char. No quiero horas. Quiero... Acá me está graficando un tema de horas. Yo no quiero horas. Quiero... ¿Dónde estoy? Lanchar y un tema de barras. ¿Sí? Ahora sí. Acá está. No quiero horas. Quiero justamente barras. Donde el valor de la X vaya justamente desde 0 hasta 10. ¿Sí?
Vamos a poner ahí DOM, deploy, y vamos a ver acá, ¿sí? Entonces acá yo tengo, por ejemplo, un valor de 89, y ahí lo mira, por ejemplo, ahí lo, vamos a enviarle un valor de 7, ¿sí? Mira, y justamente lo voy poniendo como barras, y si yo lo envío justamente al otro, vamos a mandarle un valor de 17, ¿sí? Lo muestra justamente de manera vertical, ¿sí? Si le mando con un valor de 100, por ejemplo. ¿Ves? Se lo va mostrando de diferentes maneras. Entonces, mediante el uso justamente de esto y mediante el uso de tu MQTT, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Vas a tener justamente que desplegarme o crearme justamente un dashboard, ¿sí? Entonces, hasta acá es donde está justamente tu laboratorio y hasta acá es donde vamos a llegar justamente con el curso. Como te habrás podido dar cuenta, en todo el desarrollo que hemos hecho del curso, ¿qué hemos hecho? Hemos aprendido desde el tema justamente de Arduino, de coger un dato del medio y hacer todo el viaje por todas nuestras capas, capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, hasta capa 7, que es justamente esta parte de acá. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú puedas presentarme tu proyecto o tú puedas tener justamente la presentación o puedas desarrollar una herramienta funcional para cualquier entorno donde vayas justamente a trabajar, ¿sí? Sin necesidad de saber programar ni una sola línea de código, ¿sí? Entonces, todo nuestro curso justamente se refleja en esta parte de acá. Al siguiente semestre, cuando veamos el curso de implementación de tecnologías, vamos a profundizar un poquito más en el Arduino y vamos a perfeccionar un poco más este tema o el uso justamente de módulos o de herramientas justamente terceros, ¿sí? Pero hasta acá está el desarrollo del curso y hasta acá justamente está lo que te voy a revisar y lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, la siguiente clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la siguiente semana. Les voy a dar ya los parámetros finales para que puedas presentarme tu documentación de tu proyecto y en la clase de laboratorio voy a hacer una última supervisión de tu proyecto. Entonces, para la siguiente clase tienes que traerme tu proyecto para poder justamente revisarlo y hacerte las últimas observaciones, ¿sí? Para que el día de tu exposición no tengas ningún inconveniente o no te sorprendas por las preguntas que voy a hacer, ¿sí? Segunda cosa respecto al proyecto. El día de la exposición del proyecto, solamente uno de ustedes me va a exponer. No me va a exponer todo el grupo, ¿sí? No van a exponer cada uno la parte que ha hecho, van a hacer un Frankenstein de lo que van a exponer, ¿sí? Solamente va a exponer uno. ¿Y quién va a ser ese uno que va a exponer? No va a ser la persona que ha hecho justamente todo el proyecto, ¿sí? Va a ser justamente todo lo contrario. La persona que de repente menos ha colaborado en el proyecto y que yo de manera muy perspicaz justamente me doy cuenta, va a ser justamente la persona que va a salir a exponer, ¿sí? O de repente ese rato se me ocurre y lo hacemos de forma aleatoria para que salga justamente a exponer, ¿sí? Pero solamente va a ser una persona la que va a exponer. Van a tener un tiempo de 20 minutos. Así que, si ustedes, cada uno sigue el proyecto, cada uno ha dominado una parte específica del proyecto, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Lo que tienen que hacer es juntarse en estas 2 semanas que te quedan, que es justamente la semana 15 y la semana 16, ¿sí? Y ponerte a aprender o que tus compañeros te expliquen cómo han hecho, cómo ha sido y entre todos puedan aprender justamente los de todos. Porque solamente uno de ustedes va a saber justamente exponer. Profesor, que mi compañero que ha salido no sabía muy bien qué, nos ha puesto mal y por eso nos ha puesto 10 en la exposición, pero usted me ha visto trabajar y sabe que no es así, lo demás, lo siento mucho muchachos, pero el trabajo, como les digo, es grupal. Entonces, una persona, todos los grupos deben saber justamente todo lo de todos, ¿sí? Como yo sé que en todos los grupos hay personas que trabajan más, hay personas que trabajan menos, también sé que hay personas que se dividen el trabajo, ¿sí? Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, lo cual no está mal, ¿sí? Pero al final de cuentas todos tienen que saber justamente lo de todos. Así que vayan tomando sus previsiones para el momento y el día justamente de la exposición, ¿sí? Entonces, la siguiente semana doy los parámetros y te muestro cómo tiene que ser la documentación que me vas a presentar para el proyecto y en el tema del laboratorio voy a revisar, voy a dar la última revisión de tus proyectos para indicarte justamente las cosas que están mal o las cosas que pueden mejorar, las consideraciones que estén mal para el día de la
Entonces, la prueba de mañana ya no tenemos laboratorio. Este es el último laboratorio que vamos a realizar. Y con esto justamente estaríamos terminando el curso. ¿Sí? Ahora, para que yo les pueda activar justamente el dominio, yo les voy a habilitar el día de mañana, les voy a habilitar un formulario dentro del Canvas. Y tú me vas a dejar la IP justamente de tu servidor para que yo te habilite el dominio, ¿sí? O mejor dicho, que se te habilite el dominio y puedas hacer justamente esa vinculación para terminar de hacer este laboratorio. ¿Sí? Ahora, de las notas que les estoy viendo, que voy a que algunos de ustedes me han equivocado, la próxima semana también vamos a verificar y vamos a ver justamente las correcciones respectivas. ¿Sí? Entonces, con esto todo, chicos, como les dije, me ha ganado la hora. Estamos a 5 minutos de la clase. Eso sería justamente todo por el día y la clase que se llama la clase de hoy. ¿Sí? Espero que hayan disfrutado del curso y que les haya gustado. Ahora simplemente concéntrense en terminar de elaborar sus proyectos, porque acuérdate, si tu proyecto no te funciona, no va a haber forma sobrehumana que me apruebes el curso. ¿Sí? Sí, ven, dime. Listo, chicos, pueden retirarse si gustan, no hay ningún problema. En ese laboratorio, justo estamos utilizando un solo... ¿Un solo servidor? Ajá. Me manda la misma IP. Yo puedo habilitarle diferentes... Pero si no va a haber ¿Conflicto? Ajá, No, sí, no va a haber ningún compañeros. conflicto. Porque si tú te das cuenta en tu archivo de configuración, le pones lo único que cambias es el nombre, que se llama el nombre del dominio, ¿no? Ajá. Entonces van a haber varios archivos de configuración con diferentes nombres y no va a haber ningún conflicto ni nada. O sea, con una sola máquina pueden trabajar justamente todos los de ahí. Yeah. Es más, si quieres tener un poquito todavía más de independencia, puedes crearle usuarios a cada una de las personas y cuando las personas entran justamente y tienen que se me cargan su configuración de forma completamente independiente. Entonces, varias personas pueden trabajar con un mismo servidor, ahí no va a haber problema. ¿Ya? Dime. Ven por acá, por favor, que tengo que enviar algunas cositas. Cuando yo me suscribo a un tópico y publico algo en el tópico, Ya. no aparece el nombre. Ah, éntrame a tu archivo de configuración del mosquito. Lo que está Ay, sí. ahí, ¿verdad? ¿Lo puedes subir a Canvas? Ya lo voy a subir acá.